me he fijado exclusivamente en documentos pertenecientes a lo que se ha llamado la variedad central del leonés, fijándome exclusivamente en el leonés hablado al sur de la cordillera cantábrica, en documentos conservados en la Catedral de León, lo cual eso predominaría lo que se ha llamado la modalidad central. No hemos tenido en consideración, lógicamente, ni documentos castellanos ni documentos de la Cancillería Real, únicamente documentos que parecen haber sido escritos en esa zona, en la ciudad de León y en su zona de influencia. Vamos a hablar de los orígenes de las sibilantes explicativas a tipo alveolario. Tenemos la S sonora y la S sorda. Observamos que en posición intervocálica nos encontramos tanto con la sorda como con la sonora. Pueden ver los distintos orígenes. Tenemos que la S sonora se representa mediante la grafía etimológica, la doble S. En cambio, la grafía sonora se representa con una sola S, que es también la grafía etimológica. Una única S latina que se ensordece, pero no se sonoriza en su paso al romance. Sigue en posición intervocálica. ¿Qué sucede en otras posiciones? En posición inicial, en posición postconsonántica y en posición final, que tan solamente encontramos en un principio la sibilante sorda. Aunque en ocasiones pudiera suceder que por fonética sintáctica, si estas S quedaran entre dos vocales en la cadena hablada, podrían llegar a sonorizarse. ¿Qué ocurre en posición inicial? Donde únicamente tenemos supuestamente la grafía sorda, pues que únicamente se emplea aquí la grafía etimológica, pero ¿qué es lo interesante destacar? Es decir, si ustedes observan en la página anterior, tenemos que la grafía sorda se representa mediante dos grafías, o sea, dos grafías distintas, el dígrafo, dos S y el simple. Es decir, que esto ya nos puede dar una pista de cuál podría ser el origen o buena parte de la causa de las confusiones posteriores. Es decir, que un mismo sonido se va a representar de dos formas distintas, pero da la casualidad de que una de esas formas, en posición inicial, postconsonántica y posición final, coincide con la representación del sonido opuesto, en posición intervocálica. Es decir, que nos vamos a encontrar que un mismo sonido se puede representar mediante dos formas y que una misma grafía se va a representar. Se va a usar para representar un sonido y su opuesto. Ustedes no están recogidos en el ejemplario, pero vemos la representación de la S inicial. Vemos que en un primer momento, en los documentos latinos y en buena parte de los documentos romances redactados durante el reinado de Fernando III, en posición inicial predomina únicamente la grafía simple. En cambio, observamos que conforme avanza el siglo, y definitivamente en el reinado de Alfonso X, vemos que cada vez es más usual el empleo de la doble grafía S en posición inicial, el cual podría responder, digamos, también a una tendencia de homogeneizar el uso de las dos grafías. Es decir, si en posición intervocálica usamos la doble S para representar la sonora, ¿por qué no vamos a emplear esa doble S en posición inicial? También es verdad que decir que la reduplicación de las grafías es una característica también de un nuevo tipo de letra que empieza a generalizarse durante el reinado de Alfonso X. Encontramos una escritura gótica que muestra una particular predisposición, ¿no?, por la reduplicación de las grafías, y también es una explicación, ¿no?, de por qué se hace tan general el empleo de esta doble grafía en posición inicial, que podría considerarse superfluo hasta cierto punto. Vamos que lo mismo que pasaba en posición inicial va a pasar en posición postconsonántica. Durante el reinado de Alfonso IX, normal, es una sola grafía, pero ya encontramos casos donde se emplea la grafía doble. Hemos hallado casos durante el reinado de Fernando III, pero con Alfonso X aumenta considerablemente el número de términos que reciben una doble grafía transconsonántica. En posición final pasaría lo mismo, supuestamente solo hallamos la grafía simple, pero bueno, con cierta frecuencia, en muy pocas ocasiones, pues hallamos la doble grafía. En Alfonso podría estar justificado por la poco que extrema de la O, pero bueno, el disco 5 es más que mismo, esto no es posición final de sílaba, final de palabra, pero sí de sílaba, y bueno, quizá aquí también podríamos encontrar una justificación en el empleo de esta doble grafía por el intento de igualar, ¿no?, las grafías a sonidos, y eliminar los usos poligráficos y polifónicos. Las horas, eso sí, lo tienen recogido en el ejemplario,
la representación de las sibilantes en posición intervocálica, que supuestamente es la única posición donde pueden darse o bien la sorda o bien la sonora. Supuestamente la grafía sorda se representa con dos S y la grafía sonora con una sola, pero bien hallamos que en los documentos de Alfonso IX pues ya aparecen algunas incorrecciones. En ahí tanto empleo de doble S por una sola S o de una sola S por la doble S. Son varios tanto en nombres comunes como en nombres propios. Vemos que más o menos durante el reinado de Fernando III, bueno, quizá los casos de confusión, una vez que ya tenemos documentos romances, parece que disminuyen, ¿no? Tanto los de S en lugar, doble S en lugar de S, o bien de una sola S por la grafía general. Casos de matice, antecesor, esa, regreso y también los nombres propios. En el caso del apellido, Rossignol, que vemos que aparece con cierta frecuencia grafiado con una sola S, no estoy muy seguro de que en este caso no se hubiera producido quizá una sonorización de la consonante, pero teniendo en cuenta que en provenzal y en catalán el resultado ha sido sordo, quizá se habrían sonorizado en León, quizás problema simplemente de que los nombres propios son más propensos a este tipo de confusiones gráficas, la causa podría estar ahí. Pero bien, ¿qué pasa en el reinado de Alfonso X? Es decir, a partir de la segunda mitad del siglo XIII, cuando ya está totalmente muy generalizado el uso de la escritura en romance, cuando supuestamente nos hallamos con una mayor fijación ortográfica, cuando los usos de la Cancillería Real, del escritorio Alfonsí, de la Escuela de Traductores de Toledo, nos encontramos que los usos gráficos empiezan ya a fijarse. ¿Qué ocurre? Pues nos encontramos con un número muy elevado de confusiones y alternancias gráficas. Y una situación que sería más esperable en documentos tardolatinos o bien en los primeros documentos romances, pues observamos que no. Y de hecho, si ustedes se fijan en las fechas, verán que los casos de confusiones aparecen en documentos no ya redactados en los primeros años del reinado de Alfonso X, sino en los años finales, en los años 70, en los años 80.